familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial por esta noche de miércoles de escudriñando las Escrituras. Les recuerdo que estamos dando un seminario de Pablo y la ley. Hoy vamos a iniciar el tema número 12. Después de este tema nos quedaría uno más y estaríamos concluyendo ya con este seminario que nos ha llevado ya por varios meses y espero que haya sido provechoso. Amén. Para los hermanos que están en YouTube, que quizás nos están viendo por primera vez, amén. Hay un seminario que se llama Pablo y la Ley en el Pledfleet de aquí del canal Roy William Castro. Es importante que usted pueda ver todo el material desde el número uno, desde el tema número uno, para poder entender todo lo que es Pablo y la ley. Amén. Así que, y yo espero que pueda ser de bendición para usted que nos está viendo quizás por primera vez y que si tiene alguna consulta, nos lo haga saber. Amén. Siempre estamos para servirle. No tenemos la respuesta de todo, no conocemos todo, pero sí lo estudiamos todo, lo escudriñamos todo y verificamos la información. Amén. Así que creo que parte de nuestra responsabilidad como estudiantes de Biblia, como estudiantes de la Torá, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, que no debemos, voy a usar una frase que surgió cuando trabajaba en la radio. Yo siempre le decía a los oyentes, no se quede con lo que usted escucha en la radio, en la televisión o de un púlpito donde a usted se le predica la palabra de Dios. Escudriñe las sagradas escrituras. Siempre verifique la información. No nos crea nada, verifíquelo todo. Amén. Cuando usted verifica la información que se le está brindando y usted encuentra que es verdad, pues entonces eh, hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Seguir estudiando, seguir escudriñando. Como compartíamos hace unos días atrás con el hermano Felipe Ibarra, eh, entre más vamos conociendo nosotros de las Sagradas Escrituras, tenemos que ir subiendo nuestro nivel de observancia de la palabra de Dios. Amén. Bien, oramos entonces. Baruch Adonai Hamevora Leolam Baet, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Torato, Baruch Ata Adonai Divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por cada hombre y mujer que se hace presente a esta clase de estudio, Padre. Gracias. Danos de tu sabiduría, derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros la capacidad de entender tu palabra, de comprenderla, de ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, amados, gloria a su nombre. Déjeme compartir el material que tenemos por acá. Se me hizo. Gloria a su nombre. El material de estudio. Amén. De este tema de Pablo y la ley. Tema número 12. Okay, yo creo que ahí lo estamos viendo ya, ¿verdad? Bien. Agrandarlo un poquito para que sea más fácil la lectura. Bien. Continuamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Amén. Es donde iniciamos este estudio, aunque hemos ido por diferentes pasajes. El tema central ha estado basado en Gálatas, en la carta a los Gálatas, que es una de las cartas más utilizadas para muchas personas de refutar de alguna manera para aquellos que creemos que la ley de Dios está vigente. Amén. Bien, entonces, continuamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Amén. Y vamos a continuar en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 8 en adelante. Amén.
Este tema se llama Pablo versus los judaizantes. Es curioso porque a nosotros nos llaman judaizantes, pero muchas personas ni siquiera tienen noción de lo que es un judaizante. Amén. Bien, Gálatas 4, versículo 8 al 10 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, no conociendo a Elohim, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. No conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días, los meses y los años. Estos versículos que hemos leído, estos tres versículos, es una de las herramientas o de las armas que más utiliza mucha gente para contradecir las Sagradas Escrituras o contradecir lo que dice las Sagradas Escrituras. Y pareciera como que la gente no ha podido comprender, familia, de que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Es un principio de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice, aunque pareciera muchas veces algunas contradicciones. Por eso es importante que nosotros podamos conocer lo que son los contextos. Tengo un libro que estoy leyendo que se llama Contexto, Contexto, Contexto. Así se llama el libro. Contexto, contexto, contexto. Hay que entender los contextos. Amén. Entonces, por eso es que nosotros estudiamos la metodología del More Rico Cortés en esta escalera educativa. Para mí ha sido una herramienta muy importante. Conocer lo que es arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, amén, legalidad bíblica, contexto del templo, contexto del libro carta, contexto del capítulo. Cuando nosotros agarramos la Biblia y la leemos, amén, un versículo aislado y de ahí queremos hacer doctrina o agarrar un capítulo aislado y queremos hacer doctrina de eso, es donde viene el problema, porque tenemos que entender, tener todo el panorama de lo que son las Sagradas Escrituras. Cuando el apóstol Pablo le dice, le escribe a Timoteo y le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿a cuál escritura se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo a la escritura que se conocía en ese instante, en ese momento. No existía Nuevo Testamento como lo conocemos usted y yo. No existía. Entonces, cuando yo siempre hago esta pregunta, ¿a cuál escritura se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿De Génesis, Apocalipsis? No, porque no existía ni Mateo, ni Marco, ni Lucas y Juan como un libro o como un libro recopilado como lo tenemos hoy en día nosotros en las Biblias. Cuando el apóstol Pablo, Juan y todos los demás apóstoles escribieron sus cartas, estaba basado en el Antiguo Testamento, lo que en hebreo se conoce como el Tanaj. Amén. Lo que en hebreo se conoce como el Tanaj, que va desde Génesis a Malaquías.
desde Bereshit a Malaquí. Eso es escritura. Toda esa escritura es el fundamento de lo que hoy usted y yo conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, no puede existir Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No puede existir. No podemos fundamentar una doctrina basándonos simplemente en lo que dice el Nuevo Testamento, porque tenemos que entender todo el contexto. Y todo el contexto está en el Tanaj, lo que mal llamaron un manoseo de la Iglesia Católica, lo llamaron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque entonces al llamarlo Antiguo Testamento, en la mente de la persona están creando un pensamiento de que aquello antiguo ya pasó, que aquello antiguo ya no tiene valor y que entonces ahora tenemos que basarnos simplemente en lo que ellos llaman Nuevo Testamento. Bien, entonces, cuando agarramos estos versículos o cuando se quiere agarrar estos versículos o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas para decir que ya no hay ley, que ya la ley fue abolida, que ya la ley fue clavada en la cruz, que el fin de la ley es Cristo, en este seminario de Pablo y la ley, todos esos puntos los hemos explicado ya. Así que le invito a los hermanos que nos estarán viendo hoy por primera vez, a los amigos que nos estarán viendo hoy por primera vez, que se vaya al playlist, al primer tema y que pueda verlo todo completamente para que usted pueda tener todo el panorama completo de lo que se trata Pablo y la ley. Entonces, si usted no ha seguido todo este seminario, Pablo y la ley, posiblemente usted pensará que Pablo está regañando a los Gálatas porque quieren guardar la Torá, porque quieren guardar la ley de Dios. Esto ya dejamos bien claro que eso no es lo que Pablo está diciendo. Y no está enojado porque ellos guardaban la Torá o la ley de Dios. Pablo no está enojado porque ni está regañando a los Gálatas porque ellos están guardando la ley de Dios. No. Pablo les enseñó a guardar la Torá. Él está enojado porque ellos dejaron la Torá, o sea, ellos abandonaron la ley de Dios y se fueron a los mandamientos de los hombres, que es lo que hemos explicado en los temas anteriores, que a eso se le conoce como obras de ley. Los mandamientos de los hombres es lo que Pablo llama obras de ley en sus cartas. En Gálatas 4, 8 al 9 demuestra que la falta de conocimiento es el motivo principal por el cual las personas llevan un modo de vida errado. Nos referimos específicamente a la frase ciertamente en otro tiempo no conociendo a Elohim. ¿Ok? Entonces, esa falta de conocimiento que teníamos anteriormente, el conocimiento, la falta de conocimiento es lo que lleva al hombre, al ser humano, a la desgracia. Amén. A perecer, como lo dice la escritura. Las escrituras nos anuncian constantemente las consecuencias negativas que acarrea el desconocimiento de la voluntad de Elohim. Podemos mirar algunos textos al respecto. Amén. Que la falta de conocimiento, amén, es un problema en la mente del hombre. Porque entonces, cuando tenemos el conocimiento, agarramos un texto bíblico y cada uno le va a dar la interpretación que mejor le parezca. ¿Qué dice Mateo 22, 29? Y Jesús respondió y les dijo, ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Elohim. ¿Qué el Señor les está diciendo? Esa falta de conocimiento que ustedes tienen de la escritura los llevan a cometer errores, están errando, están equivocados. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6.
un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento, porque le faltó conocimiento. Amén. La palabra hebrea para conocimiento es da'at. Esta palabra conocimiento no es cualquier conocimiento, sino se está refiriendo a la palabra de Dios, a la ley de Dios, que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, lo hiciste a un lado, yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién está hablando aquí el Señor? ¿A quién está dirigiendo esta palabra? A los sacerdotes levitas que estaban en medio del pueblo de las 10 tribus del norte, que fueron expulsados de la tierra. Por eso el Señor les está diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, te inclinaste hacia otras cosas y no quisiste tomar el conocimiento, por cuanto desechaste. Otra versión dice, por cuanto despreciaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Recordemos que el servicio sacerdotal se transfería a los hijos, que eran los siguientes sacerdotes. Pero cuando el padre, siendo sacerdote, desechó el conocimiento, dice, te desecho como sacerdote y me olvido de tus hijos. Ya tus hijos no, ¿por qué? Porque no están siendo formados en la ley de Dios. También es muy importante el análisis de la frase servíais a los que por naturaleza no son dioses. De esta frase nacen dos posturas. Amén. De lo que vimos ahí en Gálatas. Amén. Gálatas 4, 8 y 9. Dice, por ese desconocimiento de Elohim, no habiendo conocido a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ok, de esta frase nacen dos posturas. Número uno, cabe la posibilidad de que los dioses a los cuales servían los gálatas antes de conocer al verdadero Elohim. Todos, de una u otra manera, antes de venir al pleno conocimiento del Eterno, servíamos a otras cosas que no eran Dios. Amén. Entonces, cabe la posibilidad de que los dioses a los cuales servían los gálatas antes de conocer al verdadero Elohim fueran ídolos o algo similar. Todos conocemos que la idolatría es un acto que no está en la voluntad del Creador. No debemos pasar por alto la posibilidad de que los dioses que por naturaleza no son dioses referidos por el apóstol Pablo sean hombres y no ídolos. Amén. Porque el ser humano también se vuelve un ídolo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar cualquier persona con cualquier título de apóstol, de pastor, de maestro, de evangelista, de querubín, de serafín, de lo que se quiera poner, y nosotros vamos detrás de esa persona ciegamente, sin cuestionar la enseñanza que nos está dando, sin cuestionar el alimento que nos están proveyendo, sin cuestionar si lo que aquella persona, aquel pastor, aquel ministro, aquel profeta, aquel apóstol está diciendo es verdad, eso se convierte en un ídolo. Aunque sea un hombre de carne y hueso, pero la gente muchas veces cree que porque tiene un título de apóstol o de profeta, hay que creerle todo porque Dios se lo revela todo. No, señor. Eso también es idolatría. Entonces, ahí cabe esa posibilidad que estos hombres o esta quejilá o esta congregación, la iglesia que está ubicada en Galacia, se hayan apartado, amén, de ese Dios verdadero y entonces comienzan a servir a los dioses que también, por ejemplo, el César,
era considerado un dios, como el faraón, que también era considerado un dios. Y así toda persona que estaba en poder y autoridad eran considerados tipo de dioses. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, ustedes en otro tiempo, cuando no tenían el conocimiento de Elohim, servíais a lo que por naturaleza no eran dioses, ya sea ídolos fabricados o personas. Entonces, el problema está no en lo que hacíamos antes de tener el conocimiento. El problema está que ahora que conociendo a Dios y que Dios los conoce a ustedes, ustedes se desliguen de Dios, se desliguen de la palabra de Dios y comiencen a seguir ciegamente a estos ídolos, ya sean fabricados o de carne y hueso. Recordemos que la palabra hebrea traducida como Dios es en el diccionario Strong, por ejemplo, que aparece con el H430, es Elohim. La palabra Elohim, amén, significa dioses en uno de sus significados. Tengamos en cuenta que Elohim es un título, no un nombre, no un nombre propio. Su significado es ser supremo, ser que tiene autoridad, ser majestuoso, y entre esos términos se incluyen a los jueces. Amén. Porque un juez en la tierra tiene autoridad, le ha sido delegada una autoridad. Entonces, por eso es que el Señor lo llama Elohim. Amén. Entonces, pongamos algunos ejemplos que demuestran que Elohim es solamente un título y no un nombre propio. Éxodo 7:1. Hashem dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. Amén. Entonces, aquí se puede interpretar, o como lo han traducido en las Biblias al español, por ejemplo, que dice, Dios, tú serás un Dios para Faraón. Pero también se puede enfocar como un juez para Faraón. Tú serás el juez para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta, tu vocero. Eso es un profeta, el vocero. Vemos cómo Adonai constituyó a Moisés un Elohim. En la traducción Reina Valera 60, intentó modificar el título dado a Moisés escribiendo la palabra Dios en minúscula, que en su idioma original es Elohim. Yo te he constituido Elohim. Así lo vamos a encontrar en las Biblias, en el idioma hebreo. Amén. En el idioma hebreo, en escritos originales, no existe la letra minúscula. También los jueces eran constituidos Elohim, lo que le estaba diciendo anteriormente. Los jueces son llamados Elohim. Éxodo 22:8. Si un ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces Elohim para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces, los jueces que tienen la autoridad de parte de Dios para juzgar son Elohim. En Éxodo 22:8, Reina Valera traduce la palabra Elohim como jueces. Según el diccionario Strong, la palabra Elohim significa dioses en el sentido ordinario. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como poderoso. Amén. Ángeles, Elohim, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, rey. Es importante aclarar que tanto la postura número 1 como la 2 tienen posibilidad objetivas de ser reales, de las que estábamos diciendo acá. Amén. Que cabe la posibilidad que y yo diría que las dos son realmente las que se aplicaban. Amén. Tanto ídolos fabricados por el hombre como seguir a los hombres, a los seres humanos. Amén. Entonces, esas dos posturas es la que estoy diciendo allí, que esa posibilidad puede ser real, una a la otra o las dos juntas. ¿Ok? Entonces, pero la esencia de la enseñanza de Gálatas 4:8 al 9
está dirigida a no dejarse influenciar por ninguna otra entidad que no sea la del único y verdadero Elohim. Ahora, el verso 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Este versículo ha sufrido una mala interpretación por parte de algunos grupos creyentes en Yeshua. Amén. Nos referimos a que algunas entidades consideran que los días, los meses, los tiempos guardados por los Gálatas inadecuadamente son las fiestas que se mencionan en la Torá o en la ley de Dios, que viene en el libro de Levíticos, los Moedim. Amén. Este razonamiento no es correcto. En el versículo anterior, el apóstol Pablo nos habla de débiles y pobres rudimentos, los cuales vuelven a esclavizar al hombre. Según lo aprendido del análisis de Gálatas capítulo 4, versículo 3, que lo estudiamos, los rudimentos que esclavizan son los que provienen del mundo y no los que enseña la ley divina, no lo que enseña la Torá. Los Gálatas estaban regresando a las obras de la ley, que ya lo hemos explicado, que son los mandamientos impuestos por los hombres. Amén. O sea, a las tradiciones humanas, a las tradiciones humanas. Cuando Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 4, versículo 10, que está diciendo, ustedes guardan los días, los meses, los años, no se está refiriendo a los muedín, no se está refiriendo a las fiestas que el Eterno estableció, que hasta el día de hoy se siguen celebrando y están vigentes, sino que se está refiriendo a esas tradiciones humanas que el hombre se ha inventado y que el hombre ha establecido y las ha impuesto como una ley. Algo muy importante de puntualizar es que cuando hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de las tradiciones humanas, judías, sí, pero también cristianas. Amén. Y eso yo quiero, y eso lo tenía que poner y no lo puse. Amén. Todo lo que sea tradiciones, perdón, que están impuestas por el hombre y no están apegadas a lo que dice las sagradas escrituras, son obras de la ley, son obras de ley, perdón, son obras de ley. Amén. No está hablando de la Torá, sino de las imposiciones de los hombres. Amén. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, familia, de verdad, porque estamos dentro del sistema religioso. Se siguen celebrando festividades que no tienen nada, absolutamente nada que ver con las Sagradas Escrituras, que no tienen nada y absolutamente nada que ver con el Eterno, que no tienen absolutamente nada que ver con la santidad de la palabra. Todo lo contrario, sino que están asociados a idolatría, a paganismo y hasta diabólicas. La gente que dice tener a Dios en su corazón, que se congregan en una iglesia y que van a cantar alabaré, siguen celebrando. Ya en esta semana, en estos días, no sé qué día cae, el famoso día del amor y la amistad. Ese es el disfraz que le pusieron, ¿saben? Porque ese día no se llama el día del amor y la amistad. Búsquelo en el calendario católico, se llama el día de San Valentín. Búsqueme en la Biblia el día de San Valentín. Usted no lo va a encontrar. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo, hermano, que toda persona se gane su vida, tiene su negocio, hay gente que vende perfume. Y yo he visto gente que dice tener al Señor del otro campamento y de este campamento también, que lo vi hoy, lleve su regalo para el día del amor y la amistad. Está bien que vendas y que tengas tu negocio y espero que te vaya re bien, súper bien y que ganen mucho dinero siempre.
pero no lo asocies con el paganismo, porque te estás aprovechando de algo pagano y no vas a tener moral un día para predicar en contra de la idolatría, porque estás usando la idolatría para hacer dinero. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Entonces, según lo aprendido del análisis de Gálatas 4:3, los rudimentos que esclavizan son los que provienen del mundo y no los que enseñan la ley divina. Los Gálatas estaban regresando a las obras de ley, o sea, a las tradiciones humanas. Algo muy importante puntualizar es que cuando hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de las tradiciones humanas judías y cristianas y paganas. Pero también hay tradiciones humanas dentro de la categoría de las obras de ley. Por ejemplo, si usted dice ser creyente y todavía celebras la Navidad, Día de los Enamorados, que ya lo mencioné, Día de los Muertos, Semana Santa, que de Santa no tiene nada, fiestas patronales de tu comunidad, y van y pasan ahí por la fiesta de la Virgen de no sé qué, del Santo Tomás de no sé a dónde, del Santo Cristo de Esquipulas, y van y se meten ahí y se compran su carnita asada y se compran su manzana escarchada, su churrito lleno de caramelo, y pasan y comen algo que está sacrificado a los ídolos, dedicado a los ídolos. Si celebra cualquier tipo de fiesta pagana que no son bíblicas, pero usted la celebra porque es una tradición bonita, ¿quién dice que la Navidad no es un tiempo bonito? Se ve bonito, ¿cierto? Sí. Al compartir con la familia, reunirnos a cenar con la familia, entregarnos regalos el uno al otro, compañeros de trabajo que ese mes se hacen intercambio de regalos. Es bonito, ¿sí? No estoy diciendo que sea feo, pero es pagano, es idólatra. Si celebra cualquier tipo de fiesta pagana, que no son bíblicas, pero usted la celebra porque es una tradición bonita que a usted se le inculcó, eso, mis hermanos, son las obras de la ley del cristianismo. Obras de ley. Por más etiqueta que le pongan cristiano, eso es pagano. Las fiestas que no están acordes con las que se menciona en Levíticos capítulo 23 son convocaciones no aprobadas por el Creador. Son celebraciones y convocaciones que no son aprobadas por el Creador. Pero entonces a nosotros nos ven celebrando Pesaj, nos ven celebrando panes sin levadura, nos ven celebrando Bikurim, los primeros frutos, que nos ven celebrando Shavuot, la fiesta de las semanas, amén, y nos ven celebrando otras fiestas, amén, Yom Teruah, Yom Kippur y todas las demás, los demás Moedim, nos llaman judaizantes. Por eso les dije al principio, la gente que nos dice a nosotros judaizantes ni siquiera sabe lo que significa judaizantes. Este argumento queda respaldado cuando ponemos en práctica el mandamiento que aparece en Deuteronomios 4:2. ¿Qué dice Deuteronomios 4:2? Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo os ordeno. Nada, no le quites, no le pongas. Hay gente que quiere disfrazar las cosas. Hermano, Dios me habló anoche que viene el Día de los Enamorados y vamos a aprovechar esta fiesta y vamos a hacer una cena para parejas de los matrimonios de la iglesia.
y los vamos a ministrar y vamos a orar y vamos a compartir y vamos a hacer renovación de votos y vamos a hacer bodas. Suena bonito, sí. ¿Por qué no lo hacen otro día? ¿Por qué no planifica algo para el matrimonio de las iglesias, los matrimonios de las iglesias en otra fecha? ¿Por qué tiene que ligarlo con lo pagano? ¿Es buena la idea? Sí, es buenísima. ¿Por qué yo tengo que agarrar Navidad para reunirme con mi familia? ¿Que no lo hacemos en otra fecha? No es que sea malo reunirse en familia, es buenísimo, pero no lo asocias al paganismo. No añadirás a nada, añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis. Entonces, alguien que se pare a decir, Dios me dijo que haga una celebración para los matrimonios o para las parejas de la iglesia en el día del amor y la amistad. No, señor, ese no es Dios el que te está hablando, pastor, apóstol, profeta, como te llames. No es Dios el que te está hablando, no es el Espíritu del Santo Dios, porque Dios no pasa por encima de su palabra. Él es fiel a su palabra. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra. No a aquel que está pecando a cada vez que quiere. ¿Fiel a qué? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No quiere decir, Pablo no está hablando ahí a Timoteo, no está diciendo, papito, sí, pecaste, sí, pero Dios es fiel. No, Él es fiel a su palabra. Él se va a mantener firme en su palabra. Y el alma que pecare, esa morirá. Él es fiel a su palabra. Así que no viole la ley de Dios. Así que no quebrante la palabra de Dios. Porque si tú quebrantas la palabra de Dios, Él se mantiene firme en su palabra. Y ahí dice que hay una maldición para aquellos que quebrantan la ley de Dios. Entonces, te va a caer el peso de la ley de Dios. Perdón. Entonces, la celebración de fiestas no bíblicas. Yo le aconsejaría a los ministros de Dios. Yo conozco muchos hombres de Dios realmente que aman a Dios, del cristianismo, de la iglesia evangélica. Muchos hombres preciosos de Dios y mujeres de Dios que están sirviendo a Dios, que aman a Dios. El problema no es el amor, el problema es el conocimiento. Entonces, cuando yo desconozco y estoy enseñando bajo ese desconocimiento, estoy provocando a la congregación a cometer errores que Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros como maestros, como ministros, como pastores, como evangelistas, como lo que quiera llamarse. Qué bueno sería que los pastores en las congregaciones evangélicas de cualquier denominación que tenga puedan estudiar Levíticos capítulo 23. Ahí hay 7 moedín, que moedín significa tiempos señalados. En griego es kairos. Entonces, qué bueno sería que puedan agarrar el Levítico 23 y quieren celebrar fiesta. Ok, comencemos a celebrar la fiesta del Eterno. Las fiestas que Dios estableció para reunirse con su pueblo. Que dejemos a un lado el paganismo, que dejemos a un lado la idolatría. Iglesias que usted ve en diciembre poniendo árboles de Navidad metidos ahí en el púlpito, con luces navideñas y todo eso. Hermano, es malo las luces. El problema es con qué lo estás asociando. ¿Con qué lo estás asociando? Con el paganismo, con una celebración pagana, diabólica. Eso no tiene nada que ver ni con el nacimiento de Cristo, ni con nada de nada.
de nada de lo que parezca en la Biblia. La celebración de fiestas no bíblicas sería una añadidura a la palabra del Todopoderoso, como la Navidad, que lo disfrazan de cristianismo, que lo disfrazan eh, del nacimiento del Mesías. No, ¿eh? Eso es una añadidura. Eso es una añadidura. Y usted oye pastores salir, famosísimos, ahí en videos. Sí, sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero lo tomamos para honrarlo. No, no, eso es añadidura. La celebración de fiesta no bíblica sería una añadidura a la palabra del Todopoderoso. Otro elemento a tener en cuenta en el énfasis de Gálatas 4:10 es que celebrar las fiestas bíblicas de manera incorrecta también es un acto que desagrada a Elohim. ¿Ves? Entonces, hay que tener en cuenta lo que es la legalidad bíblica, lo que le estaba enseñando ahora en la metodología. Legalidad bíblica. Hay una legalidad, hay unas instrucciones que debemos de seguir para poder celebrar las fiestas del Eterno. Ok, hicimos a un lado Navidad, hicimos a un lado el Día del Amor y la Amistad, hicimos a un lado cualquier fiesta mundana, pagana, asociada con ídolo y todo lo que usted quiera. Lo hicimos a un lado, perfecto. Ahora comenzamos a celebrar Pesach, ahora celebramos panes sin levadura, ahora celebramos los 7 Moedín, perfecto, bien, pero no es celebrar por celebrar. Y no lo podemos celebrar a como a mí se me ocurra. No, hay que celebrarlo basado en lo que dice la escritura. Hay gente comiendo la cena de Pesach incorrectamente, que es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, que aquel que come y bebe de la cena, se está refiriendo no a la cena que llaman en el otro campamento Santa Cena. Eso no es Santa Cena. Lo que se practica en las iglesias evangélicas no es la cena bíblica. Esa Santa Cena que se llama en el otro campamento es una copia de la misa católica. Una cena es cena, pero usted va a la Santa Cena que llaman las iglesias hoy en día, que te dan un cachito así de galleta soda y un poquito así de jugo de uva, y a eso le llaman Santa Cena. Eso es una farsa, eso es una mentira. Cuando habla de cena, cuando habla de la cena del Señor, se está refiriendo a la celebración de Pesaj, que se come cordero, sí, carne de cordero, no frita, no sancochada, no pasada por agua, no, Santa Cena. La cena que el Señor estableció es el cordero asado a fuego en las brasas, con panes sin levadura, con hierbas amargas, con vino y todo un protocolo que se hace, amén, para esa cena. Eso sí es cena. La cena que el Señor estableció, la cena del Pesaj. Y hay requisitos para poder hacer esa cena. Los varones, por ejemplo, deben de estar circuncidados. La escritura dice, ningún incircunciso comerá de esta cena. Entonces, hay requisitos. Entonces, celebrar las fiestas bíblicas de manera incorrecta también es un acto que desagrada a Elohim. Consideremos que la celebración inadecuada de las fiestas bíblicas puede ser provocada por rudimentos del mundo. Miremos qué dice la escritura. Primero libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 33. Y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro. Aquí está hablando de, de Jeroboam, que se había llevado que reinó sobre las 10 tribus del norte, que se apartó completamente de Judá.
Entonces sus consejeros le dijeron que esta gente ya no suban al templo, ese que usted mira detrás de mí, que ya no tengan que subir a Jerusalén, al templo, a celebrar las fiestas. Vamos a darle un lugar donde ellos adoren. ¿Y qué hizo el rey? Hizo 2 becerros de oro y les dijo: bastante habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A quién le está atribuyendo que lo sacaron de Egipto? A los 2 becerros de oro. Y puso uno en Betel y otro lo colocó en Dan. O sea, uno lo puso en la frontera norte, otro en la frontera sur, para que los que vivían de aquel lado fueran a adorar allá y los que vivían de este otro lado vinieran a adorar acá, a los becerros de oro. Esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse ante el Eterno, ante los ídolos, que ellos creían que adoraban a Dios por medio del ídolo. También hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Mire, esto fue un pecado porque él puso sacerdotes que no eran levitas, cuando el Señor estableció que el sacerdocio le pertenece a la descendencia de Leví, de la familia de Aarón. Jeroboam estableció una solemnidad, o sea, se inventó un día de fiesta. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá. ¿Ve? Entonces él copió y hizo otro día que parecía al día de fiesta que estaba establecido en la Torá, pero que no, el Señor no le mandó a hacer eso. Y hay gente que lo hace así, con el cuento: Dios me dijo, Dios me habló, el Espíritu se me apareció, un ángel se me apareció y Dios me dijo que hiciera esto y esto y esto. No está en la Torá, no está en las Sagradas Escrituras, no es de Dios. Y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado, o sea, que él se la inventó de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel, o sea, una festividad para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Ve? Parece, se ve igual, se ve hermoso, se ve muy parecido, pero es una copia y eso está mal. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Adonai, ¿qué va? Estoy harto de ofrendas de ascensión, de corderos. No me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer en la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos. Si ustedes vienen a presentarse con esto en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto ahora? ¿Esto para hollar mis patios? Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosh Hodeh, Shabbat, el convocar asamblea. No puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. Tu ayuno y descanso del trabajo, tus Rosh Hodeh y sus festivales, mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí. No perdonaré tus pecados. ¿Cuál es el problema? Pero hermano, pero ahí dice que entonces no hay que celebrar Shabbat. No, ahí lo que está diciendo que todas estas festividades, y aunque están en las Sagradas Escrituras y el Señor las estableció, si no las hacemos de la forma correcta, son detestables para Él. Entonces no es celebrar por celebrar. No es decir yo guardo Shabbat cuando te dedicas a otras cosas, a ver partido de fútbol,
a irte de paseo, de irte para un cumpleaños, de irte a un hotel 5 estrellas, a un resort. Ay, qué rico celebrar Shabbat aquí. No estás celebrando nada. Te estás engañando a ti mismo. Póngame un dedito para arriba, una carita llorando, una carita riendo para yo saber que me está entendiendo. ¿Ves? Hay que entender el contexto, familia. El contexto de lo que viene hablando el maestro, el Eterno, perdón. ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando? Amén. Hay que entender las cosas correctamente. No saquemos las cosas de contexto. Hay que celebrar todo esto que dice aquí. Sí, hay que celebrar las fiestas, hay que celebrar Moedín, sí, hay que celebrar Shabbat, sí, pero de la manera correcta. Gálatas 4:11. Gálatas 4:11. Temo, dice Pablo, que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Entonces vemos todo lo que viene diciendo Pablo en Gálatas capítulo 4. Temo que mi trabajo entre vosotros, claro, les está llamando la atención, claro, les está diciendo, ustedes se han apartado de la Torá, se han apartado de lo que yo les enseñé y están empezando a hacer las cosas que estos otros maestros fraudulentos, judaizantes, les están diciendo a ustedes. O sea, mi trabajo que yo hice con ustedes, me duele que sea en vano. Temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. El tiempo que Pablo pasó en Galacia, instruyendo, enseñando, formando, para que venga otro grupo por allá que no han entendido lo que es la revelación que Pablo tuvo sobre el misterio del evangelio, que es un tema que está aquí en el canal de este seminario Pablo y la ley. Pablo dice, yo me fui y yo creí que ustedes iban a superarme a mí inclusive. Y ustedes empezaron bien, empezaron en el espíritu y ahora están acabando en la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el análisis de los versículos anteriores, o sea, Gálatas capítulo 4, 8 y 9, comentamos que la falta de conocimiento es la causa principal de una adoración errada. De una adoración errada. No estamos hablando de una mala intención, porque todo lo que hacemos lo hacemos con buena intención, sí, pero podríamos estar haciendo cosas con muy buena intención, pero muy equivocados, ¿cierto? En el análisis de los versículos anteriores, ok, eso ya lo leí, comentamos que la falta de conocimiento es la causa principal de una adoración errada. El único modo de contrarrestar la falta de conocimiento es promover un programa de evangelización dirigido a toda lengua, toda tribu y toda nación. Me trae a memoria lo que el maestro Yeshua le dice a la mujer samaritana allá en el pozo de Samaria. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Espíritu no es emoción. Espíritu es lo que nos lleva a la verdad. Si vamos a adorar a Dios, hagámoslo de la manera correcta. No simplemente emocionados, porque todos nos emocionamos por cualquier cosa. Nos emocionamos por ver a nuestro equipo o a la selección de fútbol meter un gol en el mundial. Nos emocionamos. ¿Quién, hermano? Aquí no hemos visto nosotros llorar por un gol en un mundial.
en la iglesia también lloran emocionados, haciendo celebraciones que no son bíblicas. Entonces, el apóstol Pablo en muchas porciones de sus escritos anuncia la necesidad de dicho programa de evangelización. Citemos algunos de ellos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. Dice, sé sobrios como es debido y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Sé que hay mucha gente que todavía, que vive a tu alrededor, en tu núcleo allí, de trabajo, de familia, de vecindario, que no conocen a Dios. Eso es para vergüenza. O sea, una de las nuestras misiones es poder evangelizar a nuestro núcleo cercano, llámese familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en el oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Que la palabra evangelio lo que significa es buenas noticias de la paz, de los que anuncian buenas noticias. Yo siempre, hermano, aprovecho. Yo, en lo personal, no tengo vehículo, no, yo tengo que viajar en bus. Yo viajo en bus, a donde me mueva, tengo que ir en bus. Cuando mucho en un taxi. Y siempre aprovecho para trato, no ser invasivo, pero cuando se me da la oportunidad, hablarle a la persona que va a mi lado. En estos días que estuve viajando, pues estoy hablando, estuvimos parqueados ahí porque había un derrumbe en carretera. Entonces salimos del bus y salió el chofer y empezamos a hablar. ¿Y de qué voy a hablar yo? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que habla de política, hay gente que habla del fútbol, hay gente que habla de lo que le apasiona. ¿Está mal? No, no está mal, pero hay que aprovechar el tiempo. Y estuve hablando y él me estuvo haciendo algunos comentarios, esta persona, y lo invité para compartir y me aceptó. Y entonces no quiso que lo metiera en el grupo, pero sí le estoy pasando información por WhatsApp. Entonces, hay que aprovechar, hermano. Cualquier momento la palabra va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque es una promesa, que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacía. Entonces, la expresión temo que vosotros, temo de vosotros que haya trabajado en vano. En Gálatas 4:11, el apóstol Pablo manifiesta un ánimo decaído. Toda obra de evangelización que se quiera llevar a cabo conlleva un gigantesco esfuerzo y sacrificio. No es de agrado para ninguna persona que después de un arduo trabajo, amén, de un arduo y difícil camino, se le desborone la obra que construyó con sus manos. En el caso de los Gálatas, el apóstol Pablo discernía el peligro real que su trabajo hubiera sido en vano. Amén. Entonces, la próxima semana, familia, vamos a retomarlo de aquí. No le voy a quitar más tiempo. Déjeme terminarle aquí para que agarremos Gálatas 4:12 la próxima semana. Algunos textos que se narran algunas de las dificultades afrontadas por Pablo en su ministerio apostólico. O sea, el trabajo, todo lo que él pasó. Amén. Hermano, porque usted simplemente no es simplemente el cansancio de estudio, de X, no, muchas dificultades. En 2 Corintios, por ejemplo, 11, 23 al 28 dice, ministro de Mesías, dice Pablo, digo una locura, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes,
En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno, o sea, 39 latigazos. 5 veces. Imagínense. Multiplique 5 por 9, 5 por 39. Multiplique, me da el resultado. 3 veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. De hecho, lo dieron por muerto. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en el abismo, o sea, en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de asalteadores, peligros de los de mi raza, o sea, de los judíos, peligro de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Esto me quebranta mucho, mis amigos. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Wow. 195 azotes, imagínate, recibió el apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros hemos pasado por ahí? Ninguno. Si hay alguien que tenga alguna consulta, algún comentario, hermano, si usted quiere hacerlo, es bueno participar, ¿sabe? Porque esto no es un monólogo y sí me gustaría escucharlos. Si alguno tiene algún comentario o alguna consulta de lo que vimos hoy. ¿Amén? ¿Todo bien? Bien, familia. Entonces, vamos a orar para entonces quedar despedidos. Esta es el tema de hoy que hemos visto hoy para que la próxima semana lo continuemos, si así el Padre Celestial nos lo permite. Espero que haya sido de bendición. Por favor, métase al canal, dele like a los videos, déjenos un comentario eh, y suscríbase si no lo ha hecho. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones y sobre todo compártalo con amigos, con familia, en sus estados de WhatsApp, compártalo en Facebook, YouTube, lo que usted tenga, compártalo y hagamos crecer esta comunidad. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechaye olam natah betujeno. Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, feliz semana, feliz día para todos, que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Shalom, Shalom Roe, a muchas todos. gracias. Shalom. Laelato. Amén.